La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la periodista Teresa Arboleda. Ella es representante del colectivo Casa de la Vida. Teresa, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches y muy buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan. Así es, Teresa, nuevamente gracias por estar en este espacio informativo. Sin lugar a dudas, pues esta es una de las leyes más complejas que debe tramitar la Asamblea Nacional por lo polémico que resulta este tema. ¿Qué decir, antes que nada, del tratamiento que se está dando al interior del legislativo cuando ya se suspendió pues esta sesión del Pleno y no se ha definido hasta el momento la fecha en la cual se continuaría con este debate? Mira, no me consta a mí y estoy dando mi opinión, pero me parece que esta suspensión más bien se debe a una especie de, digámoslo, cabildeo o manipulación. Y eso me parece grave. Esta ley, como tú lo dices, no solo es compleja por la complejidad jurídica, es compleja porque afecta a toda la sociedad ecuatoriana. Esto no es un problema solo de juristas, no es un problema solo de científicos, no es un problema solo de psicólogos, de profesionales, es un problema que afecta a las personas, a muchísimas familias del país. Si no te afecta a ti directamente por un caso tan grave como es de violación, siempre habrá algún conocido, alguien cercano, algo conocemos respecto a estos gravísimos casos de los que se están hablando, donde niñas, adolescentes y mujeres son las víctimas de una violencia sexual que es mucho más común de lo que incluso las estadísticas señalan. Porque, por ejemplo, sabemos que la violencia sexual incestuosa es la más común de las violencias sexuales. Y me parece que hay ahí alguna cifra en algún estudio que dice que es el 88, más del 88 punto y pico por ciento de este tipo de casos con abuso a menores se da en el círculo íntimo, familiar y cercano. Entonces estamos hablando de las familias ecuatorianas. Y en estas familias quienes opinan no siempre son los profesionales capacitados. Muchas veces no se denuncian este tipo de casos. Entonces la ley es compleja justamente por eso. Y una de las cosas que a mí me parece grave, después de haber leído la ley, es que la ley solo promueve el aborto y usa esta tragedia de las niñas violadas para esta promoción. Y eso no es justo, no es justo. Ahora, Teresa, sin lugar a dudas hay que tomar en cuenta lo siguiente, y es que aquí no se discute en ningún momento si es que va a estar penalizado o no el aborto, que antes, en su momento, podía ser, digamos, un limitante, y la gente por miedo a terminar en la cárcel, de alguna manera, pues en algunos casos no lo hacía. Sin embargo, sí se presentaba, tanto así que ha habido una gran cantidad de abortos en la clandestinidad que, a pesar de tener una pena, la gente, las mujeres, las niñas, pues lo hacían. Debemos recordar que la Corte Constitucional justamente despenalizó el aborto ya en abril del año anterior, del 2021. Estos únicamente, en estos momentos únicamente lo que se hace es poder revisar, regularizar, darle un marco legal a esa sentencia de la Corte Constitucional, porque si no tendríamos un vacío legal que lamentablemente sería, al contrario, sería contraproducente, porque entonces muchas niñas estarían en riesgo de seguir perdiendo su vida o poner en riesgo su salud, incluso para que algún día puedan ser madres. Claro, el problema es que no hay una regulación. Justamente lo que tú dices, ya no estamos hablando de si el aborto por violación es permitido o no permitido. Ni siquiera estamos cuestionando el fallo de la Corte, que hay un grupo de juristas que lo cuestionan. Pero digamos que no lo estamos cuestionando porque es un fallo inapelable y está.
Ya está. Lo que estamos diciendo es que la ley, tal como está construida, promueve el aborto como un derecho, no lo está regulando. En cada uno de los artículos empieza diciendo que el Estado deberá promover y articular incluso en colegios y mallas curriculares al aborto, al derecho del aborto a las niñas por violación. Y si ya estamos hablando de mallas curriculares y de educación, ya deberíamos hablar de otro tipo de cosas donde se ataque a la causa. Y justamente la ley deja sin ninguna posibilidad de señalar al responsable. Y eso es gravísimo porque eso genera impunidad. Al generar impunidad, estás generando casi una promoción del problema. Y aparte hay otro problema grave. Es que cuando la ley se dice reparadora, y lo dice textualmente, dice, esta es una ley reparadora. Al mencionarse como reparadora, está diciendo que esto es una solución a la problemática del incesto, de la violencia intrafamiliar, de la violación a mujeres. Y no lo es. Y no lo es. Todo eso, en eso coinciden hasta las personas que promueven el aborto. Saben que el aborto no es en ningún momento reparador, ni mucho menos genera precaución o es alguna forma para superar esta problemática. Entonces, ahí puede haber incluso una gran desviación del Estado, porque si tú pones esta ley como reparadora, te olvidas del trabajo urgente, de las inversiones incluso que tienes que hacer en diferentes áreas de la estructura social para tratar de superar un problema que hoy estamos discutiendo y que hoy ha salido a la luz, porque alrededor de esta problemática de violencia intrafamiliar generalmente ha existido mucho silencio. Entonces, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de prevención en las mallas curriculares, hablando de otro tipo de temas? Es decir, hacerlo algo más completo para evitar que la raíz del problema se siga dando, porque hay que ir a la raíz del problema. Ir no solo a tratar de solucionar la causa, la consecuencia, y hablar de la causa. Entonces, eso es lo que te genera la conclusión de que esta ley está siendo usada para, de alguna manera, abrir una brecha para el aborto de manera... Sabemos que aquí en Ecuador el aborto es un delito y eso no está en discusión. Si quieren discutir que el aborto deje de ser un delito abiertamente, son otras las formas en que hay que comenzar a hacerlo. Ahora, hace un momento decías que esto podría generar de alguna manera impunidad. ¿Por qué? ¿En qué punto se puede dar esto? Porque no señalas al principal responsable. Él abre la puerta para que el mismo violador lleve a una niña indefensa, manipulada, maltratada, violada, para que la lleve a abortar y volver a su mismo círculo de violación. Ahora, esto es porque no se está pidiendo en forma obligatoria una denuncia. Pero ni denuncia, nada. No, el médico no puede preguntar más allá de lo que la persona que se declara violada y que pide un aborto, no puede preguntar más allá de lo que ella quiera declarar. Pero Teresa, supuestamente todos los casos, todos, serían puestos en conocimiento de la Fiscalía por parte del establecimiento de salud y justamente para que se realice una investigación y sanción en un plazo máximo de 48 horas. Eso es lo que está definido. ¿Cómo lo van a hacer si no pueden ni siquiera hacer un ecosonograma? Hasta eso está prohibido para cuestionar la edad del bebé. No lo pueden hacer. Por un lado les dicen que ellos son los que deben hacer y por otro lado les dicen que son causa de sanción incluso. Cualquier pregunta que pueda incomodar a la persona que va a abortar. Pongámonos en el caso de una niña menor de 14 años cuyo violador la lleva a abortar y que la amenaza, así como la amenaza para decirle que no denuncie, la amenaza también que no diga nada respecto a él. Totalmente manipulable. Son niñas totalmente manipulables. Pero ¿cuál es entonces,
¿Qué es entonces lo que se debería hacer? Porque es también importante tomar en cuenta de que se trata pues de niñas pequeñas, y cuando hablamos de niñas de 10, 11, 12 años, que ni siquiera están entendiendo, ni siquiera pasa por sus cabezas lo que está ocurriendo en sus cuerpos, no lo tienen claro, definitivamente peor en las áreas rurales. Es hasta cierto punto pues cruel obligarlas a enfrentar después de haber pasado por esto, enfrentar un embarazo, y que además pone en serio peligro su salud y su vida. Sí, realmente es un problema gravísimo al que debe haber una aproximación y una solución desde diferentes áreas. En un caso como ese, un caso de violencia intrafamiliar y de violación incestuosa, es un caso que no lo puede resolver ni siquiera un solo profesional, que requiere una atención interdisciplinaria de varios profesionales. Y cada caso varía. No todos los casos son iguales. Es un problema realmente muy complejo. Debe ser uno de los problemas psicológicos y emocionales más difíciles de superar y más difíciles de ayudar. No puede ser, no debe ser sencillo. ¿Quién está en capacidad de atender? Por ejemplo, si una persona que conoce de estas realidades quiere ayudar, tiene que buscar otro tipo de ayuda y tiene que buscar a varios profesionales. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que te quieran decir que la opinión de una persona, de un familiar, no sirve. No, por supuesto, si son los familiares, los vecinos, los amigos, los que tienen que tender la mano en un caso como este. Porque si estamos hablando de violencia intrafamiliar o de violaciones incestuosas, estamos hablando de que ese círculo familiar es disfuncional y que tiene muchos problemas. Entonces le toca a alguna persona cercana, de buena voluntad, con cariño y con aprecio, que quiera ayudar. Porque generalmente este tipo de situaciones, quienes las descubren son algún profesional. Si es que alguna de estas jovencitas o niñas se toca con estos profesionales, pero las niñas y jóvenes que acuden a los centros hospitalarios o que algún centro de salud o algún servicio social son muy pocas, no son muchas. Ahora, por eso no hay tantas denuncias. Ahora revisemos puntualmente los nudos críticos que hay con relación a esta ley, que son 3 específicamente. Uno de ellos es la temporalidad. Quisiera saber cuál es su posición con respecto a esto, porque, como lo dije hace un momento, de alguna manera se tienen que poner límites, debe estar regulado, que es lo principal en esta ley. En ese sentido, en el sentido de la temporalidad como tal, los plazos establecidos para que sea posible realizar este procedimiento. En este punto yo no opino sobre la temporalidad, porque yo soy una persona convencida de que ningún aborto puede solucionar este tipo de situaciones, que este tipo de situaciones requieren una asistencia, un acompañamiento y una reparación. Y creo que el aborto no lo repara. Y creo que son situaciones muy dramáticas. No soy quien para decir cuál debe ser la solución. Tampoco soy quien para decir que un ser humano, un ser vivo, a las 12 semanas, a las 5 semanas merece ser eliminado. Yo no puedo opinar sobre eso. No me considero Dios para decidir sobre la vida. Es decir, no es suficiente lo que dice la ciencia, por ejemplo, que el embrión debería considerarse, por ejemplo, a partir de las 24 semanas, es decir, a partir de los 6 meses, ya obviamente puede sobrevivir fuera del útero. Entonces ya podría, pues en ese momento, esto lo vemos, por ejemplo, en los partos prematuros, ya podría sobrevivir sin ningún problema. Eso no sería ni siquiera un cuestionamiento. Hay muchas versiones científicas, ¿no? Hay muchas versiones científicas, y la que es absoluta es que hay vida.
en el momento de la concepción. Esa es absoluta. De ahí hay muchísimas teorías científicas. Y los científicos que tienen mucho conocimiento, que son tan inteligentes y conocen tantas cosas, algunos lo tuercen y sacan una serie de cosas hacia sus creencias. Entonces, estamos hablando de creencias igual. No hay una comprobación. Lo cierto es que hay vida en el instante de la concepción. Eso nadie lo discute. Pero luego hay una discusión. Bueno, estamos hablando de que el bebé siente dolor a partir de la semana 12. O de la 8ª, perdón. Mi memoria me falla. Creo que es desde la 8ª semana que siente dolor. Se encoge, hemos visto las imágenes. Pero ¿qué se hace entonces? Lo dije hace un momento, Teresa, ¿qué se hace entonces con una... No quiero hablar de mujeres adultas, para mí está muy claro dividir lo que es esta situación en una niña que en una mujer adulta. Y yo me enfoco en lo que sucede, por ejemplo, con esas pequeñas, lo dije hace un rato, de 10, 11 años, que obviamente sí, hay, como lo decías un momento, tal vez mucha gente lo puede considerar como un ser vivo, pero ella también tiene derechos. Es una niña, es una niña que no está preparada para eso. Yo te digo, creo que esto es una problemática muy compleja que el Estado la debe abordar desde múltiples áreas. No creo, y creo que hay que ir a la causa. Lo que creo que hay que eliminar y lo que creo que hay que tratar de superar es la tragedia del incesto. De acuerdo. La tragedia de las violaciones y de la violencia intrafamiliar. Eso es lo que tenemos que tratar de superar. No decir que el aborto es la solución a esta problemática, porque entonces dejamos la estructura dañada, corroída, intacta. Y a que muchas otras personas sean víctimas de esto, muchas más niñas. De acuerdo. Y que hayan generaciones y generaciones que perpetren estos círculos de violencia. Porque no estamos hablando de corregir la causa. Me estás hablando solo de corregir las consecuencias. Yo te digo pero que va mucho más allá. No soy capaz de hablar del límite de la temporalidad. Yo no soy capaz de hacerlo, así como en este momento yo tampoco estoy cuestionando el fallo de la Corte Constitucional, más allá de que a mí no me parezca. No lo estoy cuestionando, eso es un hecho ya. Sí, eso es un hecho y definitivamente estoy de acuerdo contigo en que esto va mucho más allá y que se tienen que tomar las acciones, las medidas, los correctivos que sean necesarios para atacar la raíz del problema. La violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, no puede seguir siendo una constante aquí en nuestro país. De alguna manera, pues se tiene que tomar cartas en el asunto para en algún momento poder generar un cambio y no llegar a estas discusiones ni a estas situaciones que nos encontramos en este momento. El problema está siendo discutido, entonces vamos a tender a superarlo. Probablemente nos cueste mucho tiempo para entenderlo, para manejarlo, para analizarlo y aproximarnos a esas causas y poderlas superar desde las diferentes áreas que hay que hacerlo. Muchas gracias, Teresa, por habernos acompañado en este espacio. La periodista Teresa Arboleda, representante del colectivo Casa de la Vida. Con ella conversamos un poco acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos con la ley de aborto en casos de violación. Gracias nuevamente. Gracias a ti, María del Carmen, por tratar este tema tan importante y delicado. Importantísimo, sin lugar a dudas. Una buena noche.